Si Latinoamérica ya odiaba a Argentina por su juego sucio y desleal, ahora el mundo entero lo confirmó en este Mundial de 2026, donde los beneficiaron en varios partidos y cometieron muchísimas faltas y agresiones durante la final contra España. Enzo Fernández levantó por el aire al jugador español, Paredes agredió a otro y el camiseta 10, el mejor del equipo argentino, siempre se mostró indiferente ante la conducta antideportiva de sus compañeros y los cantos racistas de su afición contra los rivales en el estadio. La selección argentina es tan lamentable que en la premiación ni felicitaron a los campeones y se pusieron de espaldas durante la ceremonia, una falta de respeto total. Tras agredir, insultar y mostrar un fútbol vergonzoso, terminaron haciendo este papelón histórico. Pero el juego sucio de Argentina no es de ahora, viene de mucho antes y ha sido bastante peor. En 1978, Argentina organizó el Mundial, y en esa época los equipos debían superar 2 fases de grupos para llegar a la final. El problema fue que Brasil y Argentina llegaron al último partido empatados a puntos. Mientras Brasil jugaba contra Polonia, Argentina enfrentaba a Perú a la misma hora de forma simultánea para que ninguno supiera qué resultado necesitaba para lograr avanzar. Pero la FIFA decidió cambiar los horarios de los partidos para favorecer a Argentina. Así, Brasil jugó primero y venció 3-1 a Polonia. Los argentinos ya sabían exactamente cuántos goles necesitaban para superar la diferencia de goles. Curiosamente, Perú, que solo había recibido 6 goles en todo el torneo, cayó 6-0 ante Argentina, clasificando así al albiceleste como primera de grupo directo a la gran final. Los rumores dicen que la dictadura argentina pactó con el gobierno peruano para que sus jugadores se dejaran ganar. De hecho, un documental reciente de Disney Plus sobre aquel polémico Mundial de 1978 destapó la verdad. El exjugador peruano José Velázquez reveló que su selección vendió el partido contra la Argentina en esa segunda fase. Velázquez confesó que al menos 6 jugadores recibieron dinero para asegurar un resultado cómodo que beneficiara a los locales. En la final, Argentina derrotó 3-1 a Holanda y consiguió, si es que podemos llamarlo, logró su primera estrella mundial. Pero en 1986, el gran robo histórico ocurrió en los cuartos de final frente a Inglaterra. Una Argentina liderada por Diego Armando Maradona venció 2-1 con doblete de su estrella. Sin embargo, el primer gol fue descaradamente con la mano. Todo el estadio lo vio. Los defensas ingleses protestaron con furia, pero el árbitro lo validó. Hoy, los argentinos presumen con orgullo de la mano de Dios. Con ese descaro ganaron aquel polémico torneo de la Copa del Mundo, sumando su segundo título. En 1990 volvieron a la final, pero perdieron contra Alemania Occidental. Aunque lo peor pasó en octavos de final contra Brasil, en una jugada donde el defensor brasileño Branco le pidió agua al utilero argentino que atendía a Maradona, aprovechando que los rivales se estaban hidratando. El asistente le dio a Branco un bidón sospechoso que contenía agua adulterada con un somnífero. El jugador confesó haberse sentido mareado y casi no pudo correr el resto del encuentro. Argentina avanzó y años más tarde, en televisión, Pelé le preguntó a Maradona sobre el polémico incidente. El astro argentino confesó la trampa entre risas. Desde ese infame día del agua bendita, ningún futbolista profesional volvió a aceptar bebidas del equipo rival. En 2022 ganaron el Mundial tras la gran final contra Francia, aunque los partidos previos estuvieron bajo sospecha. Mucha sospecha. Contra Polonia, el portero Szczęsny desvió la pelota y rozó levemente el rostro de Messi, algo que jamás debió cobrarse como penal porque el arquero tocó primero el balón. Al árbitro no le importó y señaló la falta de todos modos. Luego, ante Holanda, Messi cortó un avance peligroso con una mano descarada en mitad de cancha. El árbitro detuvo el juego, cobró la infracción, pero perdonó la tarjeta amarilla obligatoria. La cara de frustración de Van Dijk lo decía, todo sabía que el torneo estaba inclinado. Para colmo, cobraron un penalti dudoso sobre Acuña que aún desata polémica. Hubo un leve roce, pero ¿de verdad daba para cobrar la pena máxima? El seleccionador Luis Van Gaal declaró después que el torneo estaba totalmente diseñado para que Messi fuera campeón. En la final contra Francia, la supuesta falta de Dembélé sobre Di María sembró dudas. Se nota que el atacante exageró la caída y el juez picó de inmediato. Si hubiese sido en el área argentina, la historia sería otra. En Qatar, Argentina tuvo 5 penales a favor, un récord absoluto en una sola edición de la Copa del Mundo. Messi los pateó todos, metió 4 y falló 1. Pero en 2026, si quedaban dudas sobre las ayudas y los robos a favor de Argentina, todo quedó al descubierto.
Fue un verdadero escándalo. El grupo J de Argentina, por sí solo, era de los más accesibles. Contra Austria, Jordania y Argelia, el favoritismo era totalmente albiceleste, y por un margen bastante cómodo. Argentina ganó sus 3 partidos de la fase de grupos. Messi marcó en cada uno de ellos, pero eso ni siquiera debió pasar. Tendría que haber sido expulsado en el primer partido contra Argelia. El 10 metió 3 goles ahí, pero al minuto 31, con el partido ya 1-0, el capitán argentino falló un pase y le cometió falta a Mandi, frenando la jugada con un duro pisotón en la pantorrilla del rival. Era una roja clarísima, o al menos tarjeta amarilla. Los jugadores de Argelia corrieron a exigir la expulsión de Messi, pero el árbitro polaco Szymon Marciniak mandó seguir el juego. El VAR ni se molestó en llamarlo para revisar la jugada, protegiendo descaradamente al preferido de la FIFA. Comentaristas y árbitros de todo el mundo coinciden casi por completa unanimidad en que aquello era roja directa, o por lo menos una amarilla fuerte. Y por supuesto, revisión del VAR. Lo protegieron solo por ser Messi. Sí, blindado por Gianni Infantino, el mismísimo presidente de la FIFA. Escandaloso. Increíble. Esto alimenta esa vieja narrativa de que estos tipos reciben un trato muy diferente. No hace falta ver la foto. En vivo ya se sintió como una entrada terrible, pero al ver la repetición es todavía peor. Fue un golpe durísimo. Alguien de verdad tenía que revisar esto. ¿Por qué no llamaron al árbitro Szymon Marciniak al monitor? Tenía que ser tarjeta roja para Lionel Messi, por más que uno lo admire. Es una falta criminal, raspando la pantorrilla del rival de arriba abajo. Luego, contra Austria, Lautaro Martínez le dio una patada tremenda a un rival, dejándolo rodando en el suelo. El árbitro ni le sacó amarilla, y encima fue a quejarse con el jugador austríaco. Pero contra Jordania hubo todavía más. La falta que generó el primer gol argentino sencillamente no existió. En todas las repeticiones, en cada cámara, desde cualquier ángulo, ya sea en cámara lenta o a velocidad normal, se nota que el jugador de Jordania toca la pelota limpiamente, pero aún así, el árbitro lo castigó con una tarjeta amarilla. En ese mismo encuentro, Lo Celso metió la mano intencionalmente dentro de su propia área. Los rivales exigieron penal de inmediato, pero el juez lo ignoró. Otra vez impunidad absoluta. No hubo tarjeta, ni falta, ni nada. Erró el cabezazo y metió el brazo descaradamente. Contra Cabo Verde, en 16avos de final, sobraron las jugadas polémicas y los favores arbitrales para Argentina. Una vergüenza. Primero, un tiro libre al minuto 70 y 2. El arquero Bociña acomodaba la barrera y Messi, sin esperar el silbato del árbitro, pateó directo para intentar tomarlo por sorpresa. Un fraude de Messi contra una selección debutante en el Mundial y el árbitro simplemente dejó que el juego continuara. Para colmo, con el partido 1-1 en el descuento, Elio Varela recortó a Paredes y sufrió una falta, lo que representaba una oportunidad clarísima de gol para Cabo Verde sobre la hora, pero el juez ordenó seguir jugando. Ni mostraron la repetición de lo evidente que fue. Paredes tocó solo al jugador de Cabo Verde. Argentina se llevó el partido 3-2 y al final los hinchas argentinos empezaron a arrojar objetos, bebidas e insultar a la afición de Cabo Verde, que no había hecho nada más que alentar a su país. Pero contra Egipto, el mayor atraco ocurrió ante los ojos del mundo entero. En los octavos de final, hubo varias jugadas donde el árbitro perjudicó gravemente a los egipcios, aunque algunas fueron escandalosas. Egipto, de contragolpe, anotó el 2-0 en la segunda mitad. Un auténtico golazo tras una gran jugada de Razán. Mira el caño a Lisandro Martínez. Ahí se tiró. Presiona Julián Álvarez. Están sin Lisandro atrás. Tampoco hay mucha gente al ataque, pero justo como le gusta, se va escapando Razán. ¡Qué locura de Razán! ¡Qué jugada! Se saca a otro. Contraataque armado. Salah la pone al frente para Zico. Remató. Gol. Pero llamaron al VAR y el árbitro decidió anularlo por un supuesto pisotón sobre Lisandro Martínez. Los jugadores de Egipto se indignaron, aunque minutos después lograron marcar ese segundo tanto. Pero la alegría duró poco. Argentina empató rápidamente metiendo 2 goles y la polémica empezó otra vez. En el descuento, McAllister agarró al jugador egipcio dentro del área, claramente sin balón, y nadie pitó nada. Ningún VAR intervino. Después, Mohamed Salah sufrió un pisotón dentro del área, muy parecido al de Lisandro Martins, pero el árbitro tampoco cobró nada. No llamaron al VAR en ninguna de las jugadas. A favor de Argentina sí aparecen, en contra no hacen nada, y tras recuperar el balón, Argentina marcó el tercero, remontó y ganó el partido.
Después, tras eso, hinchas argentinos insultaron, lanzaron objetos e hicieron gestos racistas contra E-Speed, que apoyaba a Egipto. El jugador Zico salió llorando y dijo que el torneo estaba arreglado. El entrenador de Egipto también criticó duramente al arbitraje. En la zona mixta, una periodista le preguntó al rapero argentino Izarrap qué sintió al entregarle el premio de mejor jugador del partido a Messi, y él respondió que ayer mismo le dijeron que debía darle el premio a él, a Messi. En esta copa, Argentina fue el equipo con menos revisiones de VAR en contra, un total de 0, y el que más tuvo a favor, con un promedio de 6.7 por cada 100 faltas. Sin contar que mientras los jugadores de Francia jugaron por la tarde bajo un calor de 37 grados, los jugadores de Argentina jugaban solo por la noche, cuando el clima es más fresco, a unos 28 grados, además de tener estadio cerrado y aire acondicionado. Ya en cuartos de final contra Suiza hubo otra jugada muy polémica. Lautaro Martins marcó el último gol y fue a festejar con la tribuna, algo que está prohibido, pero no recibió la tarjeta amarilla que exige el reglamento, lo que lo habría suspendido para el siguiente partido contra Inglaterra. Gracias a esa impunidad, Lautaro jugó la semifinal y anotó el gol de la victoria argentina contra el equipo inglés. Durante el partido, Messi le dio un pisotón a Spence que no se sancionó, y justo después llegó el gol argentino tras un centro del número 10. Hubo una jugada de expulsión para Enzo Fernández por meterle un puñetazo a Elliot Anderson, pero los árbitros no castigaron nada de esto. El VAR ni siquiera intervino. Argentina ganó 2-1 y los jugadores celebraron con una pancarta sobre las Islas Malvinas, algo prohibido por la FIFA por su carácter político o religioso. No les pasó nada. Haití tuvo que cambiar de camiseta 3 días antes de la Copa por tener un homenaje a su independencia tras el conflicto con Francia. En la gran final contra España tampoco fue distinto. A España le anularon un gol por el VAR. Merino pisó el pie de Otamendi, quien se cayó. Pero si miramos bien, Merino pisó el pie izquierdo de Otamendi, pero el argentino cayó al suelo con las manos, doliéndose del pie derecho y agarrándose la espinilla. Al momento de la expulsión de Enzo Fernández, otro argentino se tiró al piso para evitar la tarjeta de su compañero. Y Messi corre directo hacia el árbitro a exigir que cobre algo, sabiendo perfectamente que todo era una simulación. Lo más bajo que hizo Messi fue cuando Cucurella se tapó la boca y él corrió a decírselo al árbitro para intentar que lo expulsaran, porque la nueva regla prohíbe cubrirse la boca para insultar al rival, y como pudimos ver, eso no era lo que Cucurella estaba haciendo. Messi quiso ser astuto y aprovecharse de eso en plena final de la Copa del Mundo. Tras el silbatazo final, España se consagró campeona. El bien ganó, pero el argentino Molina terminó dándole un puñetazo a un jugador español que corría a celebrar, una verdadera vergüenza. También Paredes buscó pelea con los españoles, encarándose con Graf, de apenas 21 años. La gente quedó indignada con las imágenes. El exjugador Zlatan Ibrahimovic comentó en Fox Sports sobre Leandro Paredes que no entendía qué hacían los españoles mirando cómo un rival golpeaba a su propio compañero. Dijo que Paredes tiene suerte de que él no estuviera en la cancha. Si hubiera estado allí, le habría dado un cabezazo aunque lo expulsaran. Pero lo peor de todo fue ver a Argentina demostrarle al mundo lo mal perdedores que son. Perdieron el partido y la clase. Se pusieron de espaldas durante la ceremonia, no hicieron el pasillo de campeones e ignoraron la premiación. Messi, un capitán que siempre guardó silencio ante el comportamiento vergonzoso de su plantel y sus aficionados, demostró de nuevo que es un gigante de la cancha, pero una pésima persona al solapar todo esto. A Messi le encanta que lo ayuden y ganar a cualquier precio, incluso robando, pero cuando las cosas no salen así, se achica por completo, igual que su selección. Al final, el ejemplo arrastra. Si en Latinoamérica ya sabían lo vergonzosa, tramposa y sucia que es la selección argentina, ahora le toca enterarse a todo el mundo.